Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea, algo así como un ministro de Relaciones Exteriores de todo el bloque continental. Ostenta este cargo desde el 2019 y el 25 de mayo de 2023 será la primera vez que visite Cuba cumpliendo esas funciones. De acuerdo con declaraciones oficiales, pretende reunirse con una variedad de voces en el país. Pero, ¿quién es Josep Borrell y cómo puede leerse su visita a Cuba? ¿Qué es el acuerdo de diálogo político entre Cuba y la Unión Europea? ¿Cuáles han sido sus saldos principales para la sociedad civil cubana y para la diversidad que Borrell dice querer escuchar? Acompáñame hasta el final de este video y juntos analizaremos algunas perspectivas sobre estos y otros temas. Recuerda apoyar nuestro trabajo enviándonos estrellas desde Facebook, donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal o comprando algunos de los productos que ofertamos en nuestra tienda online. Asimismo, recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, compartir nuestros contenidos, dar me gusta y dejarnos comentarios donde nos ofrezcas feedback sobre lo que hacemos. Josep Borrell es un viejo conocido de Cuba y su visita será la primera que haga como alto representante, pero no la primera que hará el español a la isla. Antes de ser el jefe de la diplomacia europea, entre 2018 y 2019, Borrell fue el canciller español durante los primeros años del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Siendo canciller de España, visitó Cuba y recibió agradecimientos como este de boca de su par cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. He agradecido al canciller Borrell la permanente y firme oposición de su gobierno al bloqueo económico, comercial y financiero que se aplica contra Cuba. Josep Borrell ha sido miembro del Partido Socialista Obrero Español durante toda su carrera política. Y para nadie es un secreto que la formación política a la que pertenece Borrell, también conocida como PSOE, ha sido uno de los principales interlocutores del régimen cubano en Europa. Esa relación quedó evidenciada en junio de 2021 cuando Javier Larrondo, líder de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, publicó un correo electrónico que ofrecía muy claras evidencias de esas relaciones entre el Partido Comunista y el PSOE. El email había sido redactado por Pilar Ruiz Huélamo, quien trabajaba en el grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo en temas de comercio internacional y América Latina. Estaba dirigido a Javier Moreno Sánchez, presidente del PSOE ante el Parlamento Europeo, y en él se informaba sobre la intención de las representaciones del Partido Popular Español, PP, y el grupo Renew Europe de impulsar una sesión en el Parlamento Europeo en la que se trataría la situación de Cuba y se pediría una declaración del mismísimo Borrell. Refiriéndose a la sesión parlamentaria solicitada por el PP y Renew Europe, el correo electrónico decía textualmente lo siguiente: como sabéis, va a ser difícil poder pararlo. No tenemos mayoría. Me pregunto si queréis avisar vosotros a la Embajada de Cuba o aviso yo. El gabinete de Borrell ya está al tanto. Aprovecho el mail para pedir cita con Javier la semana próxima y tratar este tema y otros si es posible. Luego de hacerse público este email, algunos de los eurodiputados señalaron a Borrell y le pidieron explicaciones. Días después, en junio de 2021, durante la sesión parlamentaria a la que se refería el propio correo, pues el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que señalaba la situación de los derechos humanos en Cuba y pedía la cancelación del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y la isla. Borrell participó en esa sesión y defendió el acuerdo. Señaló que los eurodiputados que propusieron la resolución insistían exclusivamente en la situación de Cuba cuando había otros muchos países en similares condiciones por el mundo. La Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Francamente, no creo que volver al sistema de incomunicación que fue adoptado por la Unión Europea a instancias de otro gobierno español, estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir, contactar con Cuba, con su sociedad civil y con su gobierno. Y por lo tanto, no creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Pero lo que no sabía Borrell es que estas declaraciones suyas tendrían lugar apenas unos días antes del estallido social más grande que ha vivido Cuba en los últimos 60 años. Entre los días 11 y 12 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a la calle y el régimen cubano los reprimió violentamente durante y después de la protesta. La violencia del Estado cubano fue de tales proporciones que llevó al mismo Borrell, que había defendido el diálogo y la concordia con el régimen cubano, a condenar la represión estatal en contra de los manifestantes
y a brindarles apoyo inequívoco. El 29 de julio de 2021, Borrell, a nombre de la Unión Europea, emitió un comunicado en el que mostraba su preocupación por la represión a las protestas, así como por la detención de los manifestantes y periodistas. También dijo apoyar inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar sus opiniones pacíficamente, a exigir cambios y a reunirse para dar voz a sus opiniones también en Internet. Instó al gobierno cubano a respetar los derechos humanos y las libertades consagradas en los convenios universales de derechos humanos, a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente, a escuchar las voces de sus ciudadanos y a entablar un diálogo integrador en torno a sus reivindicaciones. Por supuesto, esas declaraciones de Borrell no sentaron muy bien en el condenador en jefe. Bruno Rodríguez Parrilla, como es costumbre, condenó en aquel momento enérgicamente las declaraciones de Borrell y pasó de agradecerle por la denuncia del bloqueo a decirle que en este caso no lo había mencionado y había obviado su influencia en lo que Bruno denominó disturbios y no protestas sociales. Por su parte, Miguel Díaz-Canel no se quedó atrás y le dijo al diplomático europeo que era un sumiso. Porque el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó hoy en Twitter de sometimiento a la actitud de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea hacia Cuba, quien sigue un guión diseñado por Estados Unidos al entrometerse en los asuntos internos de la mayor de las Antillas. A pesar de las condenas y las calificaciones, Borrell volvió a emitir nuevas declaraciones sobre las sanciones a los manifestantes y sobre las condiciones de los derechos humanos en Cuba en marzo y julio de 2022, al cumplirse el primer aniversario del 11J. Pero a pesar de estas declaraciones de Borrell y del bloque comunitario, la posición esencial de la Unión Europea con relación a Cuba, esa que favorece el diálogo constructivo y sin injerencias, no ha cambiado en lo absoluto desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de diálogo político entre ambas partes. Y la política de diálogo y entendimiento no ha evitado que centenares de presos políticos continúen en las cárceles cubanas. Tampoco que se haya producido la peor ola migratoria de los últimos 60 años y que el sistema haya dado muestras de irrespeto a la propia Unión Europea. Pero, ¿qué es el acuerdo de diálogo político? Pues sencillamente es un acuerdo firmado en 2016 entre Cuba y la Unión Europea y que puso fin a más de 2 décadas de una política exterior del bloque continental hacia Cuba que fue denominada Posición Común. La posición común implicaba, entre otras cosas, la suspensión de cualquier forma de colaboración o financiamiento entre la Unión Europea y Cuba. Pero el acuerdo de diálogo político vigente desde 2016 cambió esa postura y no solo estableció mecanismos de diálogo periódicos entre las partes, sino que también se retomó la cooperación internacional que implica la transferencia a Cuba de millones de euros desde la Unión Europea. En junio de 2021, Borrell defendía la eficacia de esa colaboración y el no beneficio del régimen cubano de la forma siguiente. Ahora, hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano. Miren, el importe de la ayuda que prestamos a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba es en este momento de 8,4 millones de euros. De estos 8,4 millones de euros, 7,6 millones están gestionadas por organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que por definición, ¿verdad?, digo yo, que no es parte del gobierno cubano. En esta lógica defendida por Borrell hay 2 problemas fundamentales. El primero es que no hay forma de burlar a un régimen totalitario como el cubano cuando se trata de invertir o transferir fondos hacia el territorio que controla. Mucho menos cuando los destinatarios finales de esos fondos, aunque no sean sus administradores, son entidades y organizaciones controladas por el Estado mismo. En segundo orden, en un régimen totalitario como el cubano, las organizaciones de la sociedad civil, como menciona Borrell, son organizaciones reconocidas legalmente y creadas o controladas por el Estado. Y son estas organizaciones las únicas que pueden recibir directamente los fondos de cooperación destinados por la Unión Europea bajo el marco del acuerdo de diálogo político. El bloque continental no canaliza ni entrega fondos a organizaciones de la sociedad civil independiente a menos que estén relacionadas con otras que sí están reconocidas legalmente por el régimen cubano.
Tampoco es que la delegación de la Unión Europea, o sea, la embajada de la Unión Europea en La Habana, durante la vigencia del acuerdo de diálogo político, haya dado muchas muestras de ser un ente imparcial o preocupado por evitar el beneficio directo del régimen o incluso de favorecer el acercamiento y acompañamiento de la sociedad civil independiente, que ha sido la más afectada por la represión. Por el contrario, la embajada de la Unión Europea en La Habana, especialmente su embajador durante algún tiempo, el español Alberto Navarro, ha sido una persona bastante señalada por la sociedad civil cubana. Alberto Navarro firmó, por ejemplo, una carta abierta al presidente Biden, coordinada por algunos intelectuales cubanos asociados con la joven Cuba, y en esa carta se expresaba que las sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de no ser la única causa de los males cubanos, y aquí cito textualmente, pues esas sanciones han hecho muy difícil superar esas problemáticas en sus dimensiones económicas y políticas. Asimismo, Alberto Navarro llegó a expresar que no consideraba que Cuba fuera una dictadura y defendió también la idea de que era lógico que la Unión Europea no invitara a organizaciones de la sociedad civil y opositoras como las Damas de Blanco o la UNPACU a las rondas de diálogo con el gobierno cubano, en tanto esas organizaciones no tenían reconocimiento legal en el país y el régimen cubano, por supuesto, que no las admitiría en la mesa de conversaciones. Precisamente esa explicación que intentó ofrecer Alberto Navarro en una entrevista que le realizara Camila Costa para Cubanet es una de las principales críticas que se han esgrimido en contra de la implementación del acuerdo de diálogo político. El artículo 36 del acuerdo establece que las partes reconocen la contribución de la sociedad civil, incluidos los medios académicos, los centros de investigación y los medios de comunicación, al cumplimiento de los objetivos del acuerdo. Asimismo, establece que las partes se comprometen a promover acciones de apoyo a una mayor participación de la sociedad civil en la formulación y ejecución de las actividades de desarrollo y de cooperación sectorial pertinentes, incluso mediante el desarrollo de capacidades. Sin embargo, el concepto de sociedad civil manejado en la implementación del acuerdo o durante la implementación del acuerdo, ese concepto no ha alcanzado nunca a la sociedad civil independiente cubana. En tanto, es una sociedad civil no reconocida por el gobierno. Con esa sociedad civil, con la independiente, la Unión Europea se ha mantenido contactos unilaterales, pero nunca ha sido considerada como un actor relevante en el marco del acuerdo y mucho menos como beneficiaria de los fondos de cooperación de la Unión Europea. Borrell ha anunciado su disposición de encontrarse en su próximo viaje en La Habana con voces diversas que deben incluir miembros de esa sociedad civil independiente. Sin embargo, su planteamiento olvida que en los últimos años y paralelamente a las rondas de conversaciones entre el UE y el régimen cubano, la sociedad civil y la oposición política han recibido los embates de una represión que los ha diezmado mediante el exilio y la cárcel. Pocas opciones le quedan a Borrell para reunirse con voces diversas en la isla hoy por hoy. A menos, por supuesto, que decida y se le permita visitar las cárceles del país. Otra de las principales críticas que ha recibido la implementación del acuerdo de diálogo político y que ha sido señalada incluso por el Parlamento Europeo es que existen razones suficientes para haber cancelado ese acuerdo apelando a lo establecido en su cláusula de derechos humanos. En la actualidad, la Unión Europea, la UE, tiene cláusulas de derechos humanos en acuerdos firmados con más de 120 países. Una característica principal de las cláusulas de derechos humanos es que permiten que una de las partes suspenda de manera unilateral y de inmediato el acuerdo en caso de que la otra violente los derechos humanos. El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba incluye una cláusula de este tipo en su artículo 1.5. Reconoce como un elemento esencial del acuerdo el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sus protocolos facultativos, y también el respeto al Estado de Derecho. Reconoce a su vez esta propia cláusula de derechos humanos que la violación de los derechos humanos es una infracción importante del acuerdo y es una infracción que puede convertirse en lo que el acuerdo denomina un caso de especial urgencia. Los casos de especial urgencia, según el acuerdo también, pueden dar lugar a medidas apropiadas que incluirían, a pesar de considerarse una medida de último recurso, la suspensión del acuerdo sin necesidad de comunicación previa. Uno de los más recientes pronunciamientos del Parlamento Europeo con relación a Cuba reconoce que la represión que se ha vivido en la isla, sobre todo después de 2021, y la depauperación de la situación de los derechos humanos en la isla es más que suficiente para considerar la existencia de una situación de urgencia tal cual lo entiende el acuerdo. Una situación de urgencia que permita suspender el convenio entre la Unión Europea y Cuba. Sin embargo, el Parlamento Europeo no tiene competencia en materia de política exterior en la Unión.
y son los estados y el gobierno de la Unión quienes definen los cambios en la política exterior. En ese sentido, las aguas parecen estar cambiando también. Lituania, por ejemplo, era el único país de la Unión Europea que no había ratificado el acuerdo de diálogo político con Cuba. En 2021 el Parlamento de ese país decidió que no era conveniente la ratificación del acuerdo, lo que no necesariamente atenta contra la vigencia del convenio, pero sí pone contra las cuerdas la idea de la homogeneidad al interior de la Unión con relación a la cooperación con Cuba. Recientemente esa grieta se profundizó mucho más cuando Suecia aseguró también que había razones para reconsiderar el acuerdo con Cuba. Hace apenas unas semanas, el ministro de Comercio Exterior sueco, en una breve respuesta a preguntas formuladas por un parlamentario de ese país, aseguró que Suecia está preocupada por el continuo desarrollo negativo en Cuba y las acciones represivas del régimen cubano y ha manifestado que hay razones para revisar la política de compromiso de la Unión Europea con La Habana y el acuerdo de diálogo político y cooperación, incluida la ayuda financiera de la Unión Europea al régimen cubano. Pero a pesar de todo eso, las posiciones previas de Borrell y el anuncio de su visita a Cuba para ponerse al frente de las conversaciones en este ciclo son un indicativo de que a pesar de las preocupaciones con relación a la situación de derechos humanos en la isla, los europeos siguen apostando por el diálogo complaciente. Un diálogo con el que no han logrado ni tan siquiera ser admitidos en los juicios a los manifestantes del 11J. Pero peor aún, la política de diálogo y tolerancia tampoco le ha garantizado a la Unión Europea que Cuba se mantenga como su aliada y bajo su esfera de influencia. Por el contrario, en los últimos tiempos el régimen cubano ha dado muestras claras no solo de su alianza con el enemigo declarado de Europa en este minuto, Rusia, sino además que ha demostrado sus intenciones de profundizar esos lazos de todo tipo con el putinismo. Una profundización muy superior a cualquier otra de la era Putin, que ha escalado aceleradamente, sobre todo después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Ante esos hechos, la tolerancia de Borrell y la Unión Europea con La Habana es incongruente con los pronunciamientos y posicionamientos más recientes realizados por el propio líder de la diplomacia europea. Ha habido países tradicionalmente aliados de Rusia que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. La alianza de Cuba con Rusia y la idea de Europa como un hard power son contradictorias con la posición que hasta hoy ha asumido la Unión Europea con relación a Cuba. En ese sentido, la visita de Borrell puede ser leída también como la intención de los europeos para subir la parada en la discusión. No obstante, el régimen cubano también ha demostrado una increíble capacidad de nadar en varias aguas y ha sido capaz de acostarse con los rusos y de conservar bajo la manga algunas cartas con las que los europeos parecen estar contentos. Por ejemplo, paralelamente al anuncio de la visita de Borrell, el régimen anunció medidas migratorias que fueron vendidas como una muestra de su intención de acercarse a una emigración que el propio régimen ha fomentado con sus políticas restrictivas y discriminatorias. Pero al mismo tiempo, el régimen lleva también varios meses allanando el camino y generando estados de opinión nunca concretados sobre la posible excarcelación de presos políticos. En medio de este escenario, no es descabellado que la visita de Borrell termine con la excarcelación de algunos de esos centenares de presos políticos. Al final de la jornada, ese camino, como les dije, ya está trillado. Los europeos, junto con la Iglesia Católica, han sido en otras oportunidades mediadores y gestores de procesos similares. Y en esta oportunidad, ambos han vuelto a dar muestras de querer hacerlo. Cualquier excarcelación de presos políticos, para mí, humanamente hablando, será motivo de alegría. Pero si luego de la visita de Borrell se produce la excarcelación de presos políticos al mismo tiempo que se mantiene en pie el acuerdo de diálogo con Europa y el romance con Putin, el régimen habrá ganado nuevamente y los diálogos habrán demostrado ser capaces solo de ofrecer compensación a un daño provocado consciente y deliberadamente por el propio régimen.
Los diálogos ofrecerán alguna alegría a familias que han sido marcadas por la injusticia, pero demostrarán también ser insuficientes para evitar que ese daño se reproduzca y que el régimen se transforme. Los diálogos habrán ofrecido tiempo y reconocimiento fresco a un régimen que ha dado muestras claras de que su poligamia política no tiene consecuencias. Al mismo tiempo, si se excarcelan presos políticos y todo lo demás sigue igual, será otra confirmación de que la democratización de Cuba no será obtenida mediante rejuegos o influencias de poderes globales cuyos intereses en el caso cubano están muy ligados a los de sus empresas. Será la demostración de que la democratización cubana solo se alcanzará a través de la acción exclusiva e irreverente de la ciudadanía. Recuerda apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas monetizadas a través de Facebook o donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal. Pero mejor que nada, dale me gusta a este video y compártelo a ver si le llega a Borrell, que no tiene barreras con el idioma. Nos vemos en la próxima entrega.